Hola a todos, para mí es un gusto estar en este video donde les voy a explicar las diferencias en el pasado simple, cuando es con to be y cuando es con los demás verbos. Además voy a explicar los tres usos principales del pasado simple, tanto del uno como del otro: negaciones, preguntas, afirmaciones, respuestas y de una vez el uso del would y del used to en el pasado, que de pronto tú no tienes muy claro, sobre todo el uso del would. Todo eso lo veremos en este video. Quédate hasta el final. Stay tuned, my friend. Watch out for the hitman. Watch out. Entonces, ¿por qué separamos el to be de los demás verbos? Porque siempre, recuerden, este verbo es el más irregular de todos, el más rebelde, tiene una estructura propia, es diferente tanto en presente como en pasado. Así que lo que aplica para esto no aplica para esto y viceversa. En el pasado, lo primero que tengo que tener en cuenta es que para estas cuatro personas, I, he, she, it, o cualquier cosa que los represente, la conjugación va a ser con was. Y para you, we, they, o cualquier cosa que los represente, cualquier sujeto que los represente, es el were. En presente digo, estoy cansado. En pasado, pues estaba cansado. Ustedes están cansados. En pasado, ustedes estaban cansados. Presente, I am tired. He's tired. She's tired. It's tired. En pasado, yo estaba cansado. I was tired. He was tired. She was tired. It was tired. Tú estás cansado. You're tired. Tú estabas. You were tired. Nosotros estamos. We are tired. Ellos estaban. They were tired. Usos del pasado simple. Primero, algo que ocurrió en el pasado y ya finalizó. Porque si no ha finalizado aún, el tiempo que tendría que utilizar sería el presente perfecto. Por ejemplo, estaba cansado. Ya no estoy cansado más. Fui a visitar unos amigos ayer. I visited some friends yesterday. O estaba con unos amigos ayer. I was with some friends yesterday. Ya no estoy con ellos. Porque si aún estuviera con ellos diría he estado con unos amigos desde ayer. I have been with some friends since yesterday. Segundo uso, algo que comenzó en el pasado y ya terminó y utilizo una expresión de tiempo como 2 years ago, 5 months ago. Yo estuve en Londres hace 2 años. I was in London 2 years ago. O I visited London 2 years ago. Tercer uso del pasado simple, hábitos, rutinas o hechos del pasado. En presente, yo trabajo todos los días. I work every day. Es un hábito, una rutina, un hecho. I work every day. En pasado, I worked every day. Estaba con amigos todo el tiempo. I was with friends all the time. Ellos siempre estaban felices. They were always happy. Era un hecho, era una rutina, era un estado, era algo que ocurría en el pasado. Ahora, este tercer uso de una rutina o un hábito, se le puede agregar el used to. Ya no sería yo siempre era feliz, sino yo solía ser feliz. I used to be happy. O también puedo decir I was always happy. Yo siempre era feliz. Un uso que de pronto no sabes para hablar de algo que era una rutina en el pasado, pero que lo estoy recordando con añoranza. Que lo estoy añorando con añoranza. Que lo estoy recordando con añoranza, con anhelo, con nostalgia, es el uso del would. I would be happy. I would be happy playing with my dad. Yo solía o yo acostumbraba a ser feliz jugando con mi papá. Mi papá me llevaba a partidos de fútbol, lo recuerdo ahora con añoranza. My dad would take me to soccer games. Cuando lo digo con el would, estoy indicando más que con el used to, nostalgia. Que extraño ese tiempo. Yo sé que conoces el would como uría, yo sería, tú estarías, tú cantarías, pero en este caso es para expresar ese sentimiento de añoranza hacia el pasado. Recuerda que el próximo martes 10 de noviembre empiezo el siguiente reto de 30 días. Si aún no has hecho parte de este reto, este es el último del año. Te dejo la información en la descripción para que aprendas inglés como nunca, el paso a paso de cómo es que lo debes hacer en estos 30 días. Te espero ahí. Y si no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas para hacerlo? Para que te llegue toda la información. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y aprendas inglés desde cero con este curso que estoy haciendo. Aprenderás como nunca, te lo garantizo. Para hacer la forma negativa, lo único que tengo que hacer es colocarle el not. I was not happy. Yo no estaba feliz o yo no era feliz. Y obviamente esto lo puedes contraer. No éramos buenos amigos. We weren't, pegó el not, we weren't good friends. Tú no estabas lista cuando yo llegué. You weren't ready when I arrived.
¿Y cómo hago las yes, no questions? Preguntas que se responden sí o no. Ya sabes, igualito que en el presente, simplemente pongo antes el verbo to be y luego el sujeto. Entonces, ¿estabas lista cuando yo llegué? Were you ready? ¿Estabas listo? ¿Estabas lista? Were you ready? Y la respuesta obviamente puede ser yes, comma, I was. O no, comma, I wasn't. Hay personas que meten acá el not. No puedes empezar aquí esta negación diciendo not. El not va aquí después del verbo. No, I wasn't. ¿Era él tu mejor amigo? Was he your best friend? Yes, he was. Or no, he wasn't. En cuanto a preguntas de información, pues, con who, con why, con where, con when. ¿Y qué debe seguir después? El verbo to be, ya sea was o were, dependiendo del sujeto. Ejemplo, ¿quién estaba contigo anoche? Who was with you last night? Fíjate que no necesito ningún auxiliar. El verbo to be ya lo hace todo. ¿Por qué estabas triste? Why were you sad? WH, verbo to be, sujeto. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde iba? De pronto en una conversación se me olvida lo que estaba diciendo, entonces simplemente digo, where was I? Y alguien me responde, you were talking. Estabas hablando about your cat. Estabas hablando de tu gato. Why were you sad? Because I was lonely. Porque estaba solo. Obviamente te recomiendo siempre hacer la respuesta completa. I was sad because I was lonely. ¿Cuándo estuviste en Londres? When were you in London? I was in London last year. Ahora, cuando el verbo es diferente a to be, hay dos formas de hacerla. La primera, cuando los verbos son regulares. Una sola forma, a diferencia de acá que teníamos dos y que en el presente tenemos tres. Aquí es solamente una. Agregarle ed a todo, en todas las personas, con todos los pronombres. Esto porque son regulares. La explicación a la pronunciación del pasado simple la dejo en este link por aquí. Yo llamo a mi papá todos los días. Yo llamé a mi papá ayer. I call my father every day. I called my father yesterday. Tú llamas a tu papá todos los días. You called your father every day. Tú llamas a tu papá ayer. You called your father yesterday. Debo hacerlo con todas las personas. He calls his father every day. He called his father yesterday. She calls her father every day. She called her father yesterday. We call our father every day. We called our father yesterday. Y hace lo mismo con las demás. Yo respondí todas tus preguntas. I answered all your questions. Tú respondiste todas mis preguntas. You answered all my questions. Él respondió todas mis preguntas. He answered all my questions, etc, etc, etc. Call, called, play, played, answer, answered, work, worked. Y la otra forma del pasado que tengo que tener en cuenta son los verbos irregulares, que también tengo un video por acá, también dejo el link, donde explico cuáles son las reglas para los irregulares. Debo actualizarlo, pero por ahora ese video te puede convenir. Pero también, al igual que acá, es solamente una forma para todas las personas, para todos los pronombres. Swim, swam, go, went, buy, bought, tell, told. Te recomiendo que cuando estés aprendiendo el pasado de los verbos, te aprendas de una vez el pasado participio, las tres columnas. ¿Y cómo formo la negación? Simplemente poniendo después del sujeto did not, que normalmente lo vemos como didn't. Yo te dije, I told you. Yo no te dije, I didn't. Y el verbo vuelve a su forma normal, base. No cometas el error de utilizar el auxiliar y aparte de eso, el verbo en pasado. El auxiliar ya tiene el pasado, así como en el does. Cuando llevo una frase con does, she doesn't call me. Ella no me llama, she doesn't call me. Yo no digo she doesn't calls me, porque el doesn't lleva a la tercera persona, ya lleva el presente simple. Ellos fueron conmigo, they went with me. Ellos no fueron conmigo, they didn't go with me.
Entonces te recomiendo practicar. Yo fui con mis amigos, yo no fui con mis amigos. I went with my friends, I didn't go with my friends. You went with your friends, you didn't go with your friends. He went with his friends, he didn't go with his friends. She went with her friends, she didn't go with her friends. We went with our friends, we didn't go with our friends. They went with their friends, they didn't go with their friends. Así vas a memorizar muchísimo mejor, lo vas a mecanizar y tu fluidez se va a desarrollar bastante. Ese consejo te recomiendo que lo tomes. Es algo que no puedes obviar, el hacer un ejercicio con todas las personas, hacerlo en pregunta, hacerlo en negación, para que así no estés todo el tiempo hablando así, puro estacato. Ahora en yes, no questions, aquí no necesitamos auxiliar, solamente poníamos el verbo to be antes del sujeto y el resto de la frase. Aquí en las preguntas de sí o no, sí necesitamos auxiliar. Did you tell me? Tú me dijiste, did you. Recuerda, el verbo va normal. Did you tell me? Y la respuesta, sí lo hice. Yes, I did. Yes, I did. Or no, I didn't. Ellos fueron contigo. Did they go with you? Y respuesta, yes, they did. Or no, they didn't. Igual te recomiendo siempre la forma larga. Yes, they did. Punto. They went with me. Or they came with me. No, they didn't. They didn't go with me. They didn't go with her. They didn't go with you. They didn't go with me. They didn't go with him. They didn't go with us. Y en las preguntas de información, who, why, where, when. A diferencia de allá, sí necesitamos el auxiliar. Who did, why did, siempre va a ser el mismo auxiliar sin importar la persona. Where did, when did. Sujeto, ¿con quién fuiste? Who did you go with? El orden, WH, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. WH, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. WH, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Igual ten en cuenta que en las preguntas con who, a veces no voy a necesitar auxiliar cuando estoy preguntando por el sujeto. Si yo digo, ¿quién fue contigo? Simplemente, who went with you. Who went with you? ¿Por qué? Porque no hay auxiliar. Ese video también ya lo tengo. También pongo el link por acá. Who did you go with? I went with Rose. I went with Rose. Why did he do that? ¿Por qué él hizo eso? He did it because he was bored. Él lo hizo porque estaba aburrido. ¿Dónde comieron ellos? Where did they eat? Ellos comieron en mi casa. They ate at my place. ¿Cuándo llegó ella? When did she arrive? Fíjate muy bien, no tocó el verbo porque ya está el pasado acá. When did she arrive? She, y ahora sí en pasado, arrived yesterday. Entonces ya sabes las diferencias en estructura del verbo to be y los demás verbos cuando estés hablando en pasado. Sabes cuáles son los tres usos importantes. Aparte de eso, el significado con used to y el would y lo que cada uno quiere expresar. Cómo hacer preguntas de sí o no con el to be, cómo hacer preguntas de sí o no con los demás verbos, cómo hacer preguntas de información con to be y cómo hacer preguntas de información y negaciones y respuestas con los demás verbos. Ese fue el video de hoy, espero que te haya servido bastante. Si así fue, dale like. Cuéntame cosas de tu pasado con el was y continúa tu biografía con los demás verbos. Yo crecí en tal parte, yo visité tal otra. Yo estuve en tal parte, yo estuve en tal lugar, yo visité tal gente, yo visité tal sitio. Lo que hiciste en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud, whatever, ponlo en los comentarios utilizando afirmaciones y negaciones. Por ejemplo, no tuve bicicleta porque era muy pobre. Es el momento de que te desahogues y me cuentes tus penas o tus alegrías. Eso fue todo por hoy. Thank you very much. See you later.